Y nos vamos a despedir, no sin antes pasarnos por otro de los eventos clave que ha comenzado hoy, porque BM Growth celebra su 18ª edición del foro MedCap, que vuelve a ser presencial tras las ediciones virtuales por la pandemia. Más de un centenar de empresas y de inversores se dan cita en la Bolsa de Madrid con gran peso internacional. En esa Bolsa de Madrid ha estado nuestra compañera Eva Villanueva con Jesús González, el director gerente de BM Growth. Muy buenas tardes, pues nos encontramos en la Bolsa de Madrid, donde hoy estamos asistiendo a ese arranque de ese foro MedCap 2022 en su vuelta a la presencialidad tras 2 años de pandemia, y para hablar de ello contamos con Jesús González, director gerente de BM Growth. Jesús, enhorabuena, muy buenas. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos por fin a ver las caras, dejamos ese formato online, esa cita, referencia imprescindible para esas compañías de pequeña y mediana capitalización bursátil, este foro MedCap que vuelve a estar aquí en la Bolsa de Madrid. ¿Cómo se presenta esta edición? Pues muy ilusionante, porque hay muchísimas compañías que nos honran con su presencia, 110 compañías, pero es que además hay presencialmente, porque solo se puede asistir presencialmente, 150 inversores, de los cuales, por cierto, pues un tercio vienen de fuera de España, ¿no? Y yo creo que eso es un logro y una recuperación interesante. A pesar de eso, pues estamos dando la posibilidad de asistir a los paneles de debate de streaming a través de online, porque sigue habiendo mucha gente que necesita compatibilizar, ¿no?, la presencia física y la virtual. Con mucha ilusión, en un momento de mercado además complicado, que hace especialmente atractivo el reunirse, el intercambiar puntos de vista y el identificar pues estrategias y por dónde tenemos que ir siguiendo. A tenor de lo que estás señalando, querría poner el acento precisamente en ese aumento de la presencia de inversores y de inversores internacionales que vuelven a mirar a ese segmento de las pequeñas y medianas empresas por capitalización bursátil en este año, que es la mayoría de edad para este foro MedCap en este año 2022. Y con todo quería preguntarte, de alguna manera, en este contexto de este año, lo que estamos viendo en el contexto en general, ¿qué de nuevo que van a encontrar quienes participen, quienes se estén acercando a este foro? Sí, pues lo primero que hay que decir es que hay cada vez más inversores, tanto nacionales como internacionales, que se van especializando en compañías más pequeñas, pequeñas en términos bursátiles, obviamente son mid y small caps, algunas tienen varios cientos o miles de millones, ¿no?, de capitalización. ¿Qué están encontrando? Pues están reencontrando, yo me atrevería a decir, una atención muy personalizada de parte de las compañías, y luego una serie de temas en los que están encontrando, yo creo que luz, guía, mejor que guión, ¿no? Por ejemplo, obviamente, cuál es la situación geopolítica y cómo nos está afectando, cómo vamos a afrontar los retos de inflación, de los precios de la energía, cómo esa transformación energética está afectando a distintas capas, tanto de empresas como de clientes, como de proveedores. Vamos a hablar, lógicamente, y eso también no es una novedad, pero es cada vez más importante, de sostenibilidad. Pero no como concepto abstracto, sino sostenibilidad como guía para implementar dentro de cada compañía y dentro de cada fondo de inversión unos objetivos y cómo podemos mantenerlos y demostrarlos al público que nos sigue, ¿no? Hay, como digo, en muchos ámbitos, también por supuesto hablaremos de la tecnología, de la digitalización, porque es fundamental en el crecimiento de las empresas medianas y pequeñas, ¿no?, cómo se están haciendo globales o internacionales muchas de ellas, gracias a la digitalización, al Big Data, a todas las fórmulas, digamos, de tecnología que están con nosotros. Y por supuesto, pues hay un hilo conductor que lo impregna todo, y es cómo las compañías y los inversores se encuentran en el mercado de valores. Es decir, cómo cotizar en la bolsa, emitir tus bonos de renta fija, etcétera, está siendo una piedra de toque para que las compañías crezcan, se hagan más potentes, creen más empleo, crezcan también en términos de beneficio. En definitiva, hagan que la economía siga avanzando.
Jesús estaba señalando esos temas vertebrales que atraviesan los mercados, la realidad de unos mercados financieros que atraviesan a todas las compañías. Hablabas de cómo se cuela la gestión geopolítica, la cuestión geopolítica, lo ESG, la tecnología, porque este foro MedCap de este ejercicio 2022 se extiende hasta el próximo jueves. De alguna manera está estructurado de esa manera, pero también están esos paneles, esas reuniones en las cuales también las pequeñas compañías pueden presentar sus planes de negocio a los inversores. Quería entrar en detalle de alguna manera de esa otra parte, ¿no? Están esos paneles informativos y esos paneles de exposición, ¿no? Sí, efectivamente. Hay como 3 capas dentro de este foro, ¿no? Quizás la más crítica para las compañías y los inversores, pero también la más privada, es la de las reuniones que llamamos nosotros one-to-one, ¿no? Individuales. Cada compañía va viendo una serie de inversores y cada inversor va viendo una serie de compañías, lo cual es muy eficiente para ellos porque en un solo día a lo mejor concentran 8 o 10 reuniones y ven un poco el abanico de lo que necesitan, ¿no? Pero, efectivamente, también damos la oportunidad para hacer unas reuniones, digamos, de descubrimiento, ¿no? Discovery meetings lo llamamos así, por ponerle un nombre así raro, ¿no? En los que compañías más novatas, menos conocidas porque se han incorporado en los últimos 2 años, 3 años, explican a los inversores qué hacen, cómo están, que para algunas de ellas es casi la primera vez que tienen la ocasión de reunir un montón de gente y contar en físico, me refiero, ¿no? En presencial, y contar su estrategia, sus ventajas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, como te decía antes, efectivamente hay una serie de temas transversales, la mayor parte de ellos, sostenibilidad, crecimiento, digitalización, mercado de renta fija, etcétera, que se tratan en paneles que son abiertos, que se puede además, como decía antes, asistir a ellos presencialmente o a través de internet, en online, y que son, yo creo, una ocasión de oro para ponerse al día y ver un poco cómo está el sector X, Y y Z en esos temas transversales. Transversal, por supuesto, son esos mercados financieros que dan razón a este foro MedCap. Jesús, ¿podríamos decir de alguna manera que son los grandes aliados, son los que dan esa visibilidad y que hacen también que en este foro, como señalaba, el 20% de esos inversores institucionales que superan el centenar sean del exterior, sean internacionales? Sin duda, porque digamos que los mercados abiertos como el mercado español, que durante décadas ha estado, yo diría que mayoritariamente conducido por inversores internacionales. No olvidemos que 3/4 partes de nuestra contratación viene de fuera de España, es decir, un mercado totalmente abierto, donde hay inversores de todo el mundo, ¿vale? Y precisamente la materialización, incluso presencial, ¿no? Que permite un foro como este, como el foro MedCap, es precisamente la capacidad, decía, de que estos inversores internacionales puedan pasar 3 días en Madrid viendo compañías. Para ellos es muy importante y para las compañías ni te cuento, ¿no? Pero bueno, también hay muchos inversores nacionales. Yo diría que es más frecuente el inversor nacional que el internacional en empresas muy pequeñas, ¿no? Porque hay un cierto sesgo de proximidad. Normalmente la gente invierte en lo que conoce. Es más fácil para una compañía pequeña exponerse y recurrir a inversores más próximos a ella, por lo tanto inversores nacionales, incluso inversores de su propia ciudad, como primer paso, y cuando la compañía va creciendo, obviamente pues incorporar a la base de accionistas pues más lejanos, más internacionales, aparentemente menos conectados, pero que precisamente en foros como este se obtiene esa cercanía, ¿no? Antes de terminar, queda mucho por delante. Este foro MedCap ha empezado este martes, termina el día 26, el jueves, pero en la clausura no vamos a hacer expolio, no vamos a decir nombres. Se van a anunciar esas nominaciones a los premios European Small and Mid-Cap Awards que concede la Federación Europea de Bolsas. Es un importante reconocimiento y quería que nos hablase de la importancia de estos premios. Sí, son importantes para nosotros, pero sobre todo para las compañías, ¿no? Son unos premios que están ya en su 9ª edición y que los otorga no solo la Federación Europea de Bolsa, sino la propia Comisión Europea, ¿no? La Dirección General de Innovación y Economía de la Comisión Europea y los propios inversores europeos. Es decir, hay una conjunción de intención de parte de todas estas instituciones de poner en valor
las pymes más innovadoras, las pymes que más crecen, las pymes que tienen más capacidad de internacionalización dentro de mercados de valores, es decir, es necesario que estén cotizadas en algún mercado de valores. Pueden ser mercados más junior, como BM Growth, mercado de pymes, o mercados, digamos, más establecidos, porque se permiten que haya pymes hasta, bueno, tamaño un poquito más amplio, de 500 millones de capitalización. Bueno, anunciaremos, por supuesto, nuestros candidatos. Cada una de las bolsas promueve 4 candidatos para estos premios y los haremos públicos con mucha ilusión, porque es verdad que durante los últimos años hemos tenido bastante éxito, hay que decirlo, ¿no? con las empresas españolas que han recibido muchas veces ese reconocimiento. Pero en fin, el mero hecho de participar en estos premios europeos, yo creo que ya es un reconocimiento extraordinario para las empresas y, claro, para nosotros también. Pues Jesús, enhorabuena por esta presencialidad, esta mayoría de edad, este foro MedCap 2022. Un placer que nos haya recibido en Negocios Televisión. Jesús González, director gerente de BM Growth. Suerte, disfrútenlo, suerte en esos premios y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros.